un podcast de Cooperativa. Bueno, ya estamos listos para ir con las series, los consejos, las recomendaciones de Osvaldo Lizama. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. ¿Qué tal, Cecilia, Seba? Sí, tenemos dos recomendaciones hoy que van un poquito de la mano y quiero explicar esto antes de presentar las series porque tienen que ver principalmente ambas producciones que vamos a comentar hoy día en Una Nueva Mañana con los problemas económicos, con estas dificultades para llevar el día a día, para poder mantenerse en este sistema. Dime, Seba. No se acepta que hagamos biopic de nosotros mismos, ¿eh? Sí, No, sí. claro. ¿Está inspirado en nosotros? No está inspirado en nosotros, pero ya, nos ok. podemos sentir derechamente identificados con estas dos historias que vamos a presentar y partamos con esto que es Bronca. Are you and Josh happily married? Bronca o Beef es la serie de Netflix que regresa a la plataforma con una nueva temporada, la segunda temporada de Beef, esta serie antológica que debutó en 2023 con una historia muy aclamada y muy premiada por lo demás, muy presente también en la temporada de premios. Una serie que en esa primera temporada exploraba el conflicto entre un contratista, un maestro de la construcción y una exitosa ejecutiva que tenían un desencuentro, una pelea mientras conducían, una típica pelea de tráfico, y esa pelea iba escalando hasta que había un desenlace fatal. Esta serie vuelve con una segunda temporada y con una historia obviamente totalmente nueva, y tiene a dos parejas como protagonistas. Por un lado está Oscar Isaac, este gran actor centroamericano que la rompe en Hollywood, y Carey Mulligan, que interpretan a una pareja de millonarios que administran un club de golf muy exclusivo donde los miembros pagan miles de dólares para ser parte, y por otro lado hay otra pareja de empleados de este club que obviamente tienen una situación económica muy distinta a la de los participantes del club y a la de esta pareja compuesta por Oscar Isaac y Carey Mulligan. Esta pareja de empleados, por cosas del destino, descubre y ve a esta pareja de administradores pelear de manera muy violenta, una discusión doméstica que escala incluso a zamarreos y golpes, y los empiezan a amenazar, a chantajear con hacer pública esta pelea, todo con el objetivo de ascender socialmente, de posicionarse de mejor manera en este club, de conseguir, por un lado, un seguro médico, un mejor trabajo, un mejor salario, y empieza una lucha de chantajes entre ambas parejas en esta historia que se torna en una especie de thriller cómico con este ascenso golpe a golpe que van teniendo estas parejas. Una serie muy interesante que rompe los moldes de lo que había presentado en su primera temporada, porque se centra, si bien tiene esta historia de esta pugna entre estas dos parejas que tratan de golpearse la una a la otra, tiene un mensaje mucho más profundo esta serie Bronca o Beef en inglés, y tiene que ver con cómo cada persona defiende su propia vida y sus propios intereses, independiente de si están en una pareja, independiente de si tienen un trabajo o no, si forman parte de una sociedad o no. Acá vemos cómo cada personaje trata de defenderse a sí mismo, trata de sacar ventaja de la situación, trata de engañar al otro, pese a que incluso son pareja muchas veces, y es una serie que va mucho más allá de lo que te muestra en pantalla y te ofrece a reflexionar respecto de lo que somos capaces o no somos capaces de hacer en este sistema capitalista y salvaje en el que estamos insertados. Y acá vemos cosas que rayan un poco el extremo. Obviamente ninguno de nosotros estamos relacionados con un club de golf así de millonario, y con ese nivel de dinero y con ese nivel de personajes, pero acá ese tipo de situaciones extremas desembocan obviamente en situaciones en las que uno se puede sentir identificado. Tiene cositas de comedia, pero esencialmente es un drama y un thriller lo que se muestra acá en Beef o Bronca, esta segunda temporada, que probablemente también esté muy presente en la temporada de premios. Tenía
mucha fe, mucha esperanza en lo que iba a ser esta serie. Se demoró 3 años en volver con una segunda temporada y la verdad es que vale la pena. Son 8 episodios que ya están disponibles todos en Netflix. Una historia bien interesante y que, como les digo, tiene mucho que ver con los problemas económicos y con lo que uno puede o no puede hacer para navegar en este sistema que te va apretando, que te va exigiendo cada vez más. Así que una historia totalmente recomendable. Beef o Bronca la pueden encontrar en Netflix con caritas conocidas. Obviamente está Oscar Isaac y Carey Mulligan, que son 2 actores bien conocidos. Así que la recomendamos totalmente. Beef, Bronca la pueden ver en Netflix. Vamos ahora a algo que obviamente tiene que ver, seguimos con los problemas económicos y nos cambiamos de plataforma. Esto es de Apple TV y esto es Margo tiene problemas de dinero. Bueno, el título es 100% sugerente de lo que representa esta serie. Sigue una producción de Apple TV que sigue a una chica universitaria interpretada por Elle Fanning, que se llama Margo y que empieza a tener problemas de dinero a raíz de un embarazo no deseado. Y esta serie, si bien tiene bastante que ver con lo anterior que estábamos comentando, está ambientada en un contexto totalmente distinto, porque sigue a esa invisibilizada clase media baja de Estados Unidos que tiene que luchar con el sistema, con un sistema que si tú no te subes al carro, la verdad es que vas quedando atrás, y eso se suma también a disfuncionalidades en las personas y en las familias. En este caso vemos a esta chica universitaria que obviamente es de origen más humilde y que está en una universidad no es de las mejores de Estados Unidos, pero es a la que pudo acceder. Hija de una mamá soltera, tiene un padre bien ausente. Existe este padre, es un ex adicto a las drogas, lo que obviamente también dificulta la situación familiar de esta chica Margo, y esta muchacha empieza a meterse con un profesor de la universidad hasta que queda embarazada. Obviamente el profesor era casado, se desentiende de este embarazo y la chica decide tener al bebé con los problemas económicos que esto involucra. Y acá está el gancho de la serie, cómo parte esta serie. A raíz de estos problemas económicos y de estos problemas familiares que tiene, Margo decide y se ve un poco obligada a abrir una cuenta de creación de contenido para adultos en el mundo digital. Estas cuentas que se conocen como OnlyFans o Arsmate, todo este tipo de sistemas. Oye, este tipo de historias en la vida real se han visto, ¿ah? Sí, pues es muy común que personas incursionen en esto ante problemas económicos. Bueno, claro, es un fenómeno que tiene que ver también con el sistema en el que estamos y con el tema de las redes sociales. Hay que pegarle el palo al gato, eso sí. Claro. ¿Lo logrará Margo? Bueno, es parte de lo que pasa en esta serie, que explora este nuevo negocio, podríamos decirlo, para las personas, pero también explora mucho la moralidad de lo que implica meterse en un mundo como este, en el que obviamente uno como persona se expone completamente a nivel físico. Esa es como un poco la idea de este tipo de negocio, y esta chica empieza a navegar en este mundo, todo para tratar de sobrevivir en este sistema que se la pone bien difícil, la verdad. Una serie muy interesante que me gustó mucho, como problemas que son bien graves y cotidianos, como las adicciones a las drogas, los embarazos no deseados, en este caso los problemas económicos, son tomados no a la ligera, pero sí de una manera tan cotidiana que parece algo normal para los personajes que están dentro de esta serie. Entonces, no es que sea un drama que esta chica quede embarazada, sino que el drama va posteriormente. Tiene que ver con cómo ella sobrevive en este sistema capitalista. No tiene que ver con pucha, quedé embarazada, que tragedia. Esto va pasando rápido. Es más que nada la excusa para contar esta historia, que tiene un elenco bien potente. Está Michelle Pfeiffer, que es la madre de Margo. Está Nick Offerman, que es el padre de Margo. Está Nicole Kidman también presente en esta serie. Un elenco bien interesante. Se apuesta muchísimo por esta serie por parte de Apple TV, y es una serie que ya tiene confirmada una segunda temporada. Es decir, tiene
harto para contar, harto para prometer también esta serie que tiene 3 capítulos disponibles en Apple TV. Son capítulos de media hora, así que es una serie bien rápida de ver. La recomendamos totalmente si quieren ver una historia bien cercana, como con la que se puedan identificar. Acá la van a encontrar en Margo tiene problemas de dinero. Bueno, todo esto que comentó Osvaldo Lizama, por supuesto, lo pueden leer también después en cooperativa.cl. Gracias, Osvaldo. Hasta la próxima semana. Que estés muy bien. Un abrazo. Que estés Chao. muy bien. Chao, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y de murciélagos vamos a hablar ahora, tal como lo habíamos anunciado. Estamos ya en contacto con Pedro Catán, él es profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Todo esto porque estamos informando y la idea es terminar con los prejuicios, parece que hay, y esta mala prensa que tienen los murciélagos, ahí que son bien importantes, parece que, y están protegidos incluso. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Buen día. Hola Cecilia, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bien, profesor, gracias por estar con nosotros. Es llamativa la repulsa que generan los murciélagos, siendo que tienen características bien similares a otros animales, en el fondo que cumplen un rol más o menos similar que usted nos va a explicar y que no tienen tanta mala prensa, por decirlo de alguna forma. Sí, Sebastián, lo que ocurre es que hay mucha mitología creada en torno al tema de los murciélagos desde hace muchísimos años, donde empezaron a haber ciertas historias y ciertas leyendas que relacionaban a algunas especies que se alimentan de sangre con algunas actividades humanas y se tomó incluso algunos personajes históricos que eran muy violentos y que generaban, digamos, mucho terror y ahí se fueron haciendo uniones y quedó esta mala imagen. De hecho, hay algunas películas, algunas series por ahí donde personajes demoníacos en general tienen características que son propias de los murciélagos, ciertos tipos de narices, ciertos tipos de alas, ¿verdad? Entonces se hizo esto y claro, generó un problema. La gente casi atávicamente presenta algún tipo de terror cuando se le habla de murciélago, o más cuando observa alguno que eventualmente por estar enfermo aparezca principalmente en el día, claro. Pero perdón Cecilia, pero ni Batman lo salvó, porque Batman es re bueno. Sí, es el único que pudiera tener algunas características más bondadosas, pero bueno, también incluso tiene sus problemas existenciales. Por lo menos el último de los Batman tenía algunos problemas, ¿no? Que tenía que resolver. Sí, claro. Pedro, Sí. pero esto, la imagen, uno dice murciélagos son unos vampiros, van a chupar la sangre y me van a transmitir rabia. Eso es como lo más difundido. Vayamos aclarando eso. Sí. ¿Son hematófagos y les gusta la sangre humana o la sangre de los animales? ¿Cómo es el cuento? No, en ningún caso. Mira, a ver, para hacer una idea, dentro de los mamíferos, ¿verdad? Deben haber más de 1.400 especies de murciélagos y son el segundo grupo más numeroso dentro de los mamíferos. El primer grupo más numeroso en términos de especies son los roedores y en segundo lugar vienen los murciélagos. De los murciélagos, prácticamente la gran mayoría de los murciélagos son insectívoros. Principalmente insectívoros. Hay también algunos murciélagos, algunas especies que son nectarívoros y otros que comen frutas, derechamente, que la gente muchas veces los ha visto, digamos, en redes sociales, en internet, con el nombre de zorros volantes. Justamente, si ustedes recuerdan todo el tema del SARS-CoV-2, ¿verdad? Se inició por la supuesta ingesta de zorros volantes. Claro, la verdad en Wuhan. es que exactamente. Y la verdad es que en términos de mamíferos de murciélagos, ¿verdad? No hay más de 2 o 3 que yo recuerde, no tengo en este momento la cifra exacta, murciélagos que se alimentan de sangre.
En particular en Chile y distribuido prácticamente a nivel mundial está el murciélago vampiro, ¿verdad? Con ese nombre, que es Desmodus rotundus, que es un vampiro que es un murciélago que efectivamente se alimenta de sangre, es el único, pero además se alimenta de sangre de animales, es decir, nunca se ha visto un ataque al ser humano, por lo tanto eso es absolutamente mitología. Sí se alimentan de lobos marinos, de ganado vacuno, con una forma muy especial que tienen esos murciélagos, porque tienen unas estructuras bien especiales que los hacen más bien ser animales que corren, vuelan obviamente, pero se acercan a sus presas más bien corriendo. Es muy interesante la conducta. ¿Y cómo le sacan la sangre? ¿Cuando el animal ya está muerto? ¿Cuando está vivo? No. Lo que ocurre es que primero el vuelo del murciélago vampiro de acercamiento es un vuelo muy silencioso. Él cae cerca de sus presas y se acerca, digamos, caminando. Claro. Y se acerca, digamos, sobre todo a las extremidades, ¿verdad? Y ahí muerde, pero él tiene un desarrollo muy importante. Los incisivos de los murciélagos vampiros son como navajas. Entonces cortan muy suavemente y su saliva tiene ciertos principios que actúan como de alguna manera como anestésico. Cuando el animal está dormido prácticamente no siente. Y como además tienen en la saliva anticoagulantes, ellos empiezan a lamer la sangre. No es que chupen tampoco, claro, sino que producen la herida, la herida empieza a sangrar y ellos empiezan a lamer la sangre que está saliendo. ¿Y le hace daño al animal? No le hace daño en la medida en que solamente un murciélago vampiro llegue y se empiece a alimentar. Ahora, si constantemente hay una alimentación de más de 1, 2, 3, 4 que estén sistemáticamente afectando a algún animal, probablemente sí podrían provocarle una anemia, sin lugar a dudas. Claro. Porque la herida queda sangrando. Claro. Ahora, leo una noticia de ayer nomás, en un portal. Sí. Preocupación en Los Ángeles por presencia de murciélagos en techo. Alertan riesgo de rabia. Eso es como lo que habitualmente a uno se le viene a la cabeza de inmediato. La rabia, el contagio, en fin, y todo eso. ¿Cuál es el vínculo entre murciélagos, rabia y qué preocupación debemos tener? Cuando uno abre el entretecho, por ejemplo, que es lo que pasó con esta familia allá en el sur, y se encontró con una colonia viviendo ahí. Sí. Mira, Sebastián, lo que ocurre en este caso es que hace mucho tiempo en Chile la rabia que predominaba era la rabia de origen canino. Es decir, todo el mundo sabía que habían perros con rabia, ¿verdad? La rabia es provocada por un virus que se denomina, digamos coloquialmente, el virus rábico, ¿verdad? Que está presente que estaba presente en los perros, pero en la medida que se fue controlando la rabia a nivel de los perros, se empezó a desaparecer ese tipo de rabia, pero no se controlaba en los murciélagos, evidentemente, porque los murciélagos no son domésticos. Entonces empezó a aparecer con mayor frecuencia la rabia producida por un tipo de virus que es un habitante principalmente de murciélagos, son del grupo de los lisavirus. Es una cosa técnica, pero en general ese fue la rabia que empezó a prevalecer. Y la gente se dio cuenta porque efectivamente esa rabia ocurría en algunos animales domésticos cuando ingerían algunos murciélagos, o bien eventualmente había una mordida porque se acercaba un perro o un gato a un murciélago que estaba en el suelo, que estaba volando apenas.
Entonces el murciélago, por defenderse, bueno, mordía, o bien el animal derechamente se lo tragaba, se lo comía, son animalitos pequeños. Y entonces la gente empezó a relacionar los murciélagos con rabia. Y claro, cada vez que hay algunas especies, en particular en nuestro país y distribuida a nivel mundial, la especie que habita en los entretechos es una especie más bien pequeñita, que lo más visto, ¿verdad? A veces 10 centímetros por ahí, que se llama Tadárida brasiliensis, que ese es el nombre científico. Tadárida es un animal que se ve bastante, es fácil reconocerlo porque tiene una colita que se despega de las membranas, o sea, se ve la colita, no es... La membrana deja libre una colita y es muy fácil entonces entender que son tadáridas. Y los tadáridas hacen colonias, son los que están más cerca de los seres humanos. Ellos utilizan todas las, digamos, las casas viejas, incluso los entretechos de edificios nuevos. En cualquier parte puede alojarse colonia de tadárida. Existen otras especies que a veces están mezcladas, como por ejemplo los miotis, pero un poco lo mismo. Entonces la gente se asusta, piensa que esa colonia tiene rabia y llaman de inmediato, por supuesto, a los servicios de salud. O sea, no hay que tener temor a que un murciélago contagie rabia. No hay que tener temor en el sentido de que cuando hay una colonia, la probabilidad de que haya animales infectados es bastante baja. Okay. Es muy baja. Puede haberlo. De hecho, se han dado casos en Chile, ¿verdad?, donde se ha comprobado rabia que proviene desde los murciélagos. Por eso lo importante cuando hay colonias, antes de llamar a un especialista en plagas, que no va a ir si no tiene todos los antecedentes, hay que llamar a los servicios de salud para que se haga una recolección de esa colonia y se vea primero si está causando mucho daño y que hagan un muestreo para ver si existen algunos individuos con rabia. Y ahí, ahí la recomendación, profe, perdón que no interrumpa, sí. Ahí la recomendación igual es hacerlo con precaución, más allá de que uno tenga claridad de que no pueden estar contagiados y todo eso, no es llegar y tomarlo nomás, ¿no? Es decir, lo que menos debe hacer una persona es acercarse a las colonias. Si sabe que se instaló una colonia en su edificio, hay que informar de inmediato a las autoridades, ya sea en un edificio, en una casa, en cualquier lado. Tanto o peor si uno observa murciélagos volando en el día o que ingresan a una casa en el día. Eso es como un mal síntoma, y ahí en ese caso no hay que acercarse, no hay que tocarlo, porque el virus está en la grasa y por lo tanto en la saliva, y es muy fácil que eventualmente pudiese haber una infección. Pero la tasa de la incidencia de la rabia es bastante baja. Por lo tanto, no es una cosa para que alarme públicamente y digamos, nos vamos a morir todos de rabia, vamos a andar ahí por, qué sé yo, mordiendo a la gente. Claro. Estamos conversando con Pedro Catán, que es profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Estamos hablando de los vampiros. Hemos hablado de las partes murciélagos. De los murciélagos. Los murciélagos vampiros, sí. No. Ahora hablemos de los murciélagos, del lado bueno de los murciélagos. De hecho, que cada 17 de abril se recuerde la importancia ecológica de ellos es porque tienen muchos aspectos positivos y que hay que cuidar. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno qué tienen de bueno estos animalitos y por qué hay que cuidarlos? Mira, lo bueno, digámoslo así, si uno pudiera hacer un análisis de lo que es bueno y lo es malo, sería muy interesante. Pero más allá de aquello, lo bueno que tienen estas especies es que son tal vez los primeros y mejores controladores de las plagas de mosquitos y de insectos voladores en el mundo. Nadie controla de mejor manera las plagas de mosquitos. Si ustedes se imaginan que hay un montón de virus que son transmitidos por mosquitos. Todos sabemos que el dengue, por ejemplo, es el más clásico que conocemos acá, ¿verdad? Y que muchas veces se ha escuchado hablar del dengue. Bueno, todos esos virus que son transmitidos por mosquitos, la forma de controlar
esos virus es a través del control de los mosquitos. ¿Y quién hace eso? Los murciélagos. Hay algunos datos, por ejemplo, no sé, te puedo decir, un murciélago insectívoro puede comer un insecto cada 10 segundos. Imagínate, o sea, cada 10 segundos es capaz de detectar un mosquito y comérselo. Si nosotros sacamos la cuenta, antecedentes que hay en la literatura, un murciélago pequeñito puede comer hasta 1200 mosquitos en una hora. Eso es un murciélago. Si tú piensas en una colonia que puede tener 100, 1000 o 5000 murciélagos comiendo todos, es indudable que el control que están haciendo de la plaga es enorme. Claro. Además, los murciélagos que son nectarívoros, e incluso hay muchos que comen frutas, polinizan. Entonces son unos excelentes polinizadores, sobre todo en lugares donde ellos tienen su hábitat. Entonces, claro, porque se llevan el polen impregnado en todos lados, en la cabeza, en todos lados. Mucho más, tienen mayor, sí, por decirlo, profe, tienen más, comillas, cobertura que una abeja. Exactamente, de hecho te puedo mencionar, en Chile tenemos un murciélago que compartimos con la gente del Perú, ¿verdad? Que tiene un nombre muy interesante, se llama Platalina genovensium, y ese es un murciélago de tamaño mediano que es principalmente nectarívoro, y él tiene una lengua muy larga que le permite entonces alimentarse de néctar y de polen, fundamentalmente en estas flores que son tubulares, largas. Y ahí él procede indudablemente a repartir polen por todos lados y se transforma en una herramienta muy efectiva de polinización. Pero como les digo, la mayor importancia, sin lugar a dudas, es el control que tienen sobre los mosquitos, sobre las polillas y fundamentalmente todo insecto volador. Si no fuera por los murciélagos, probablemente tendríamos unas plagas espantosas de insectos voladores, particularmente mosquitos. Yo voy a adoptar un murciélago, lo voy a llevar a mi casa para el verano, sobre todo para no tener, que no me piquen los mosquitos en la noche. Y las polillas que son, sí. Pero bueno, son exactamente, controlan perfectamente las polillas. Pedro, el tema es ¿por qué fue necesario, no es cierto, decretar este día, y además por qué están protegidos? ¿Quiénes son los grandes enemigos de los murciélagos que han llegado a tener que hacer esto? Mira, el enemigo más importante de los murciélagos somos nosotros, sin lugar a dudas. Yo recuerdo desde niño cuando en esas cosas anecdóticas de las abuelas, por ejemplo, se nos enseñaba, por lo menos yo recuerdo eso, que había que atraer a los murciélagos con un pañito blanco y digamos agitar un pañuelo blanco en la noche en algunos lugares, por ejemplo, no sé, donde se guardaban utensilios o qué sé yo, donde habían entretecho, y se los acercaba y se les ofrecía un cigarrito, y con ese cigarrito se mareaban, bueno, una serie de cosas, y al final terminaban muriéndose los animales. Nosotros somos el principal enemigo por este terror, por esta situación de cuando tú ves un animal que vuela de la manera como vuelan los murciélagos, efectivamente causa sorpresa, causa susto, porque vuelan de una manera que aparentemente es muy errática, y esto se debe a que ellos van detectando obstáculos, ¿verdad?, a través de un sistema muy especial que ellos tienen de detección. Entonces pareciera que están volando así de una manera muy errática, y cuando se muestran las fotografías o los diseños de las caras de los murciélagos, sí, recuerdan a unas caras medias demoníacas. Entonces la gente empieza a hacer estas asociaciones que no tienen ninguna relación con la verdad que hay detrás de estos animales. Entonces hubo que hacer, y como todo animal que tiene peligro, hubo que adoptarse medidas de este tipo. Entonces prácticamente todas las especies de murciélagos están protegidas en el mundo, con diferentes grados de protección según el grado de
de vulnerabilidad que Claro. ¿Y tengan. en Chile? En Chile están protegidas todas las especies de Que murciélago. son como 14, ¿no? Todas. En este momento tenemos 14. Hay discusiones en el tema. En el tema de la biodiversidad, es re difícil a veces pronunciarse si son 14 o son 15 o son Ok. 13, Ya. porque a veces pasan pasan los límites territoriales, por supuesto, entonces, y a veces hay discusiones sobre si un mioti es mioti o no es mioti, ¿te fijas? Entonces hay Claro, discusiones claro. muy técnicas, pero sí, aceptemos que hasta el momento, sin llegar a equivocarnos mucho, hay 14 especies en nuestro país. Profesor, pero Ya, la conciencia, porque yo puedo entender que en la zona urbana, claro, tengamos más esta repulsa que hemos hablado, que uno llame al SAC o al servicio de salud para que lo saquen, Exacto. en fin, todo eso. Pero en las zonas rurales, bueno, en el tema silvagropecuario es muy, muy trascendente, muy importante. ¿Usted cree que más allá de esta protección que existe, se ha generado la conciencia de la importancia de los murciélagos? Yo tengo la sensación de que en nuestro país, así como en muchos países, no hay mucha conciencia en términos de protección de animales que no son carismáticos. Cuando tú tienes un animal carismático, todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo el animalito! Qué lindo el tierno, patito, qué sé yo". claro. Entonces, ¡ay, hay que protegerlo, hay que protegerlo, hay que protegerlo! Pero cuando tú ves un animal que vuela de una manera rara, donde sus alas se han caracterizado, todos los diablos en toda la literatura tienen alas de murciélago. Bien. Entonces, cuesta que ese sea un animal considerado lindo, que sea carismático. ¿Te fijas? Cuesta mucho crear esa conciencia. Yo creo que Pedro, lo principal es enseñar la importancia que tienen estos animales en nuestra fauna. Tal vez para que nos caigan más simpáticos, poder imaginarnos cómo hace una mamá murciélago para amamantar a sus crías. Bueno, ahí hay cosas muy interesantes porque efectivamente mucha gente no entiende que son mamíferos. Claro. Por lo tanto, ellos, como cualquier mamífero, tienen mamas y las hembras alimentan a sus pequeños, ¿verdad? Como lo hace cualquier mamífero, las crías se acercan a las mamas de las madres, ¿verdad? Se sujetan muy firmemente. Ellos tienen unas garritas, digamos que es una garrita del pulgar, que les permiten aferrarse. Muchas veces es posible observar que algunas especies simplemente llevan a sus crías pegadas a los pezones y estas crías se sujetan con las garritas y pueden permanecer prácticamente todo el día y toda la noche aferrados a la hembra. Es decir, son ¿Profe? unas madres muy cuidadoras y además en los sitios donde hay grandes aglomeraciones, Digamos, cuando hay colonias, también se dan una especie de verdaderos jardines infantiles. Profe, ¿Por qué? ¿de cuántas ¿Por qué? crías estamos hablando por camada? No sé si era camada el concepto correcto, pero ¿de cuántas? No es mucho. Se han caracterizado algunas especies que podrían llegar a tener hasta 4 crías. Digamos, de una sola vez, pero lo normal es 1 o 2 crías, no es tanto. Y Ahora, como son muchísimos, claro, cada vez que hay pariciones hay un gran número de individuos que se... Y seguramente cuesta se mucho agregan. imaginarse a una murciélaga, le voy a decir, Exacto. pariendo. Sí, claro, porque no se tiene ese concepto, ¿te fijas? Pero si uno se imagina, como muchas veces alguna gente dice que los murciélagos son ratoncitos con alas. Bueno, imaginemos un ratón como como cualquier mamífero, ¿verdad? Y las crías luego buscan inmediatamente la alimentación de la madre y en los murciélagos pasa exactamente lo mismo, ¿te fijas? Y eso se hace normalmente
en el día, en los sectores más protegidos, algunos dentro de cavernas, otros en entretechos, otros muchos tienen refugios en los bosques, dependiendo un poco del hábitat de cada una de las especies, pero siempre en lugares protegidos. Normalmente los murciélagos se cuelgan, y cuando están colgadas las hembras están alimentando a sus crías cuando están en el periodo de crianza. Bueno, es muchísimo lo que podríamos seguir conversando, Pedro. Bien interesante este tema de conocer más a los murciélagos, ¿no? Familiarizarnos. Muchas Sin gracias, Pedro Catán, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Hasta cualquier otro momento, ¿ah? Muy amable. Sí, un cordial saludo para ustedes. Que Ya. tengan Chao, buen profe. día. Ya. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.